Me vine a Estados Unidos para cuidar a un viejito, pero terminé encerrada, sin comida, sin poder hablar con mi familia, como si no fuera persona. No lo digo por lástima, lo digo porque a veces el sueño americano se convierte en una pesadilla y nadie te prepara para eso. Me llamo Rosaura del Carmen Sánchez. Tengo 52 años y nací en un pueblito cerquita de Cholula, Puebla. Ahí viví casi toda mi vida, con los volcanes de fondo, el olor del pan calientito por la mañana y el sonido de las campanas de la iglesia los domingos. Fui esposa, madre y ahora, bueno, soy abuela. Y aunque suene bonito decirlo así, la verdad es que la vida me ha dado golpes que todavía me duelen por dentro. Mi esposo, Salvador, murió joven. Le dio un infarto cuando apenas tenía 38 años. Y yo me quedé sola, con un niño de 9 años y con un corazón lleno de miedo. Pero no me rajé. Yo no sé muchas cosas, la verdad. Nunca fui a la universidad, ni aprendí inglés, ni nada así. Pero una cosa sí sé hacer: trabajar duro. Y eso fue lo que hice. Limpié casas, lavé ropa ajena, cuidé niños, hasta pelé pollos para un puesto en el mercado. Todo con tal de sacar adelante a mi hijo, Toñito. Él fue mi orgullo. Un niño bueno, respetuoso, siempre con sus libros en la mano. No era perfecto, claro, pero sí era noble. Y cuando creció, trabajó también. Se metió de chofer en una empresa allá en Puebla. Se casó jovencito, tuvo 2 niñas hermosas, y yo pensaba, bueno, Dios fue duro conmigo, pero me dejó ver esto, me dejó llegar hasta aquí. Pero no sabía lo que venía. Hace 3 años, Toñito tuvo un accidente. Lo atropellaron saliendo de su trabajo. Dicen que fue instantáneo, que no sufrió. Pero yo sí sufrí. Y todavía. Porque ninguna madre debería enterrar a su hijo. Eso no se lo deseo a nadie, ni a quien me hizo daño. Después de eso la vida cambió. Su esposa, mi nuera, no aguantó la presión. Se fue. Un día se levantó y se fue. Y me dejó a mis 2 nietecitas, una de 5 años y otra de 2. Desde ese día yo volví a ser mamá, pero ya sin fuerzas. No teníamos dinero. Yo seguía limpiando casas, pero ya no me alcanzaba. A veces tenía que escoger entre pagar la luz o comprar leche, y ver esas caritas de mis nietas pidiéndome algo que no podía darles, eso me partía el alma. Un día, una vecina me habló de un contacto. Me dijo que conocía a una señora en Estados Unidos, en Los Ángeles, que necesitaba a alguien para cuidar a su papá, un señor mayor con problemas de memoria. Me dijo, es buena gente, Rosaura, te van a dar casa, comida y buen sueldo. Vas a poder mandar dinero para las niñas. Y yo lo pensé mucho, porque nunca había salido de México, nunca había subido a un avión, nunca había estado lejos de mis hijas, pero también sabía que si me quedaba, no íbamos a salir adelante. Así que una noche, después de que las niñas se durmieron, me senté en la cama, sola, y llorando, tomé la decisión. Iba a irme, iba a cruzar la frontera, legal, con un contrato de cuidadora por 6 meses. Vendí lo poquito que tenía, unas cadenitas, una televisión viejita, hasta una estufa que ya ni servía bien. Con eso pagué los papeles, el pasaje y algo para dejarle a mi hermana, que iba a cuidar a las niñas en cuanto eu estivese fora. Me despedí de ellas una madrugada. No quise que me viesen chorando. Les dije que era un viaje corto, que les iba a traer muñecas, dulces, lo que ellas quisieran. Y la más grande, que ya entendía más, me abrazó fuerte y me dijo, abuelita, no tardes mucho, no quiero que te vayas para siempre. Eso me destrozó por dentro. Cuando llegué al aeropuerto sentí que todo me daba vueltas.
Tanta gente, tantos ruidos, todo en inglés. Yo no entendía nada, pero ahí iba yo, con mi maletita azul, la foto de mis nietas doblada dentro de mi blusa y el corazón latiendo rápido, como cuando uno va a hacer algo grande, pero no sabe si va a poder. El vuelo fue largo, pero llegué. Y allá estaba la señora que me contrató. Blanca, alta, seria. No me sonrió. Solo dijo: «Rosaura, sígueme. Tenemos prisa». Y así empezó mi vida en Los Ángeles. No era como me imaginaba. Pensé que iba a estar en una casa tranquila, cuidando a un abuelito bueno, cocinando, limpiando un poco, y con tiempo para descansar, para hablar con mis nietas por video. Pero no fue así. Y eso te lo cuento después. Pero lo que sí te puedo decir ahora, desde lo más profundo de mi alma, es que si yo hubiera sabido lo que me esperaba allá, quizá me lo hubiera pensado 2 veces. Porque a veces el sueño americano empieza como una promesa, pero se convierte en una pesadilla. Nunca pensé que decir adiós doliera tanto. Uno cree que va a tener tiempo, tiempo para prepararse, para abrazar más, para despedirse bien, pero no es cierto. Cuando llega la hora, las palabras no salen y el corazón se te encoge como si alguien lo apretara desde dentro. Yo me fui un miércoles por la madrugada. No quise que las niñas me vieran subirme al coche. Les di un beso dormidas, una en su camita con su osito de peluche y la otra abrazada a mi suéter viejo. Les susurré que iba a regresar pronto, que se portaran bien con su tía, que no olvidaran que las amo más que a mi vida. Pero la verdad, yo no sabía si iba a regresar. Una parte de mí tenía miedo. Miedo de no aguantar, miedo de que algo saliera mal. Pero había otra parte que me decía: «Tienes que hacerlo, Rosaura. Por ellas, no por ti». Porque yo ya había vivido mucho, pero ellas apenas estaban empezando. Antes de salir me paré un momento en el patio, ese patio donde tantas veces colgué ropa, donde mi Toñito jugaba con su carrito de plástico rojo. Vi el árbol de limón que plantó Salvador cuando estábamos recién casados y me despedí de él también. Le dije bajito: «Cuídalas tú desde donde estés, yo voy a hacer mi parte». Mi hermana, Josefina, fue quien me acompañó a la central. Ella se quedó con mis niñas, aunque también tenía sus propios hijos, pero me dijo: «Ve tranquila, hermana, yo las voy a cuidar como si fueran mías». Y yo le creí, porque siempre fue buena conmigo, aunque en el fondo me sentía como una traidora, dejándolas. En el camino, el coche parecía más callado que nunca. Nadie hablaba, solo se escuchaban las llantas rodando y mis pensamientos haciendo ruido dentro de mi cabeza. Yo miraba por la ventana y todo me parecía más bonito que antes, como si mis ojos supieran que era la última vez que iba a ver eso en mucho tiempo. Pasamos por el mercado, por la iglesia, por la casa de mi comadre Elena, y todo me jalaba el alma. En la central me temblaban las piernas. Mi hermana me abrazó fuerte. Yo no quería soltarla. Me decía: «Vas a estar bien, Rosaura. Dios va contigo». Pero yo sentía que me estaba arrancando una parte de mí. Cuando subí al camión rumbo a la Ciudad de México, no paré de llorar en silencio. La gente a mi lado no decía nada, pero yo sentía sus miradas. Quizá ya habían visto ese mismo llanto en otras mujeres como yo. Porque muchas de nosotras salimos así, con miedo, con dolor, pero con la necesidad más grande que el miedo. Cuando llegué al aeropuerto, no sabía ni por dónde entrar. Todo era enorme, frío, lleno de letreros en inglés. Me sentía tan chiquita, como si yo no perteneciera a ese lugar. Un joven, que también iba a viajar, me ayudó a llenar unos papeles. Él me preguntó:
¿primera vez? Y yo le dije, sí, mijo, primera vez que salgo de mi país. Él me sonrió con ternura, como si entendiera mi miedo, y me dijo, todo va a estar bien. Yo necesitaba escuchar eso, aunque no estuviera segura de que fuera verdad. Cuando subí al avión, ay, Dios mío, sentí como si me estuviera subiendo a una montaña rusa. Me sudaban las manos, me dolía el estómago, y no entendía nada de lo que decían por el altavoz. Solo me agarré fuerte al asiento, cerré los ojos y pensé en las niñas, en sus caritas, en sus manitas gorditas, en su vocecita diciendo abuelita. Eso fue lo único que me mantuvo tranquila. El vuelo fue largo. Sentí que el tiempo se detenía. Intenté dormir, pero no podía. Pensaba en todo lo que dejaba atrás, mi casa, mi gente, mis recuerdos, y aunque sabía que lo hacía por amor, dolía como si me estuvieran arrancando la piel. Cuando por fin aterrizamos en Los Ángeles, mi corazón latía como loco. Recuerdo que al bajar del avión, el aire olía distinto. No sabría explicarlo. Era como si todo fuera más artificial, más lejano. Extrañé en ese instante el olor del pan de la esquina, el chile friéndose en la cocina de mi vecina, el sonido del molinito de la esquina. La señora que me había contratado estaba esperándome. Me llamó por mi nombre, sin sonreír. Era una mujer alta, de piel clara, con una mirada dura. Me dijo, «Rosaura, venga, el carro está allá». Y yo obedecí. Sentí que, desde ese momento, mi voz ya no valía tanto, como si ahora yo fuera solo un cuerpo que trabaja, que sirve. El camino a su casa fue en silencio. Yo miraba por la ventana, viendo los edificios, los coches, los rótulos en inglés, y me preguntaba, ¿qué hago yo aquí? ¿De verdad este es el lugar donde voy a poder salir adelante? Cuando llegamos, vi una casa grande, bonita por fuera, pero no sentí calidez. No había flores, ni música, ni risas, solo una puerta pesada que se cerró detrás de mí. Y con ese ruido supe que mi vida ya no iba a ser igual. Esa noche me acosté en una camita individual en un cuartito sin ventanas. Saqué la foto de mis nietas y la puse bajo la almohada y me dormí llorando bajito, pensando si algún día iba a poder volver, pensando si algún día iba a sentirme en casa de nuevo, porque una cosa es dejar tu país y otra es que tu país te siga doliendo todos los días. La primera mañana en esa casa fue rara. No sé cómo explicarlo, pero sentía que todo estaba limpio, ordenado, pero vacío. Como cuando entras a una sala de hospital, todo impecable, pero sin alma. Me desperté antes del sol. No porque alguien me lo dijera, sino porque mi cuerpo ya estaba acostumbrado. En México me levantaba con el canto de los gallos. Ahí no se oía nada, solo el silencio. Me puse mi suéter de lana, el único que traía, y salí del cuartito donde dormía. Era chiquito, sin ventanas, como una bodega arreglada con una camita, una mesita vieja y una lámpara sin foco, pero yo agradecí tener un techo. La señora me estaba esperando en la cocina. Se llamaba Patricia. Tenía unos 50 y tantos, piel muy blanca, el cabello corto y una forma de hablar como si estuviera siempre apurada. No me dio los buenos días, solo me dijo, «El señor despierta a las 7, le da sus pastillas con agua, ya está todo anotado. No lo contradigas, si quiere té, le haces té, si quiere café, también». Y así, sin mirarme mucho a los ojos, me dejó ahí parada. Fui a su cuarto con miedo. El señor, don Arthur, estaba sentado en una silla, mirando por la ventana como si estuviera esperando a alguien que no llegaba. Tenía unos 80 años. Su cara era delgada, los ojos un poco perdidos, pero cuando me vio, dijo en voz baja,
¿Tú quién eres?, le dije suave. Soy Rosaura. Vengo a ayudarlo, a cuidarlo. Él se quedó callado un rato y luego murmuró: yo no pedí a nadie. Desde ese día supe que no iba a ser fácil. Don Arthur tenía demencia. Algunos días se acordaba de su nombre, otros no. Había momentos en los que era amable, como un abuelito dulce que agradecía todo, y otros en los que gritaba, insultaba y decía cosas feas que me hacían llorar a escondidas. Patricia trabajaba desde casa en una computadora todo el día. Había otra persona en la casa, su hermano, el señor Paul, pero casi no hablaba conmigo. Solo me decía: haz esto, limpia eso, no hagas ruido. Nunca un por favor, nunca un gracias. Mi trabajo no era solo cuidar al señor, también lavaba ropa, cocinaba, limpiaba la casa entera, sacaba la basura, limpiaba los baños, y cuando terminaba todo, ya era hora de darle de cenar al señor, bañarlo, ponerle el pijama y acostarlo. Dormía poco. A veces don Arthur se despertaba gritando a las 3 de la mañana. Decía que alguien quería hacerle daño, que su mamá lo llamaba, que la casa estaba en fuego. Yo me levantaba corriendo. Le hablaba con calma, lo abrazaba, le decía: no pasa nada, don Arthur. Aquí estoy, usted está bien. Y cuando por fin se calmaba, yo me iba a acostar de nuevo, pero ya no podía dormir. En esa casa nadie me preguntaba si yo estaba bien. Nadie me ofrecía un vaso de agua. Comía lo que sobraba. Y si no sobraba nada, pues me iba a dormir con hambre. Tenía permiso de salir los domingos, pero la verdad no salía. Me daba miedo perder el camino, no hablar bien el inglés y encima no conocía a nadie. Una vez pregunté si podía hacer una llamada a mis nietas. Patricia me dijo que mejor no, que el plan del teléfono era limitado, que usara Wi-Fi, que buscara una aplicación. Pero yo no sabía usar esas cosas. Yo solo quería escuchar la voz de mis niñas, aunque fuera un minuto. Pasaron las semanas. Mi cuerpo empezó a dolerme. Las rodillas me tronaban al subir las escaleras. Me dolían las manos de tanto tallar baños y lavar ropa ajena. Y mi espalda, mi espalda parecía que cargaba no solo al Señor, sino también todo el peso de la casa. Un día don Arthur se cayó en el baño. Yo entré corriendo, lo ayudé a levantarse con todas mis fuerzas y le limpié una herida en el codo. Le hablé con ternura. Y por un momento, él me miró como si fuera su hija. Me dijo: gracias, Rosaura. Tú sí eres buena. Y eso me sacó una lágrima, porque a veces uno solo necesita que le reconozcan que está haciendo lo mejor que puede. Pero ese mismo día, Patricia me regañó. Me dijo que el señor se había caído porque yo no estaba atenta. Me habló fuerte. Y yo, en lugar de defenderme, solo bajé la cabeza, porque una, cuando es inmigrante y depende de ese trabajo, se traga todo. A veces me preguntaba: ¿cuánto vale mi vida aquí? ¿Quién soy para ellos? Y la respuesta era dura: nadie. Solo la señora que limpia, que cuida, que no se queja. Un sábado me enfermé. Tenía fiebre, dolor de garganta y un mareo horrible. Les pedí permiso para descansar ese día. Patricia me dijo: eso no estaba en el acuerdo. Si no puedes trabajar, buscaremos a otra. Así, sin más. Ese día entendí que ahí yo no era persona, era un reemplazo, una herramienta, y me sentí invisible. Pero no me fui, no tenía a dónde ir, y las niñas necesitaban ese dinero. Así seguí, con el alma rota, pero el corazón aferrado a esa foto doblada debajo de mi almohada, a esas risas que recordaba en mi mente y a la esperanza de que algún día todo iba a cambiar. Yo siempre he sido de aguantar. Aguanté cuando me quedé viuda.
cuando mi hijo murió, cuando me vi sin un peso. Aguanté porque en esta vida, si una no es fuerte, se la lleva el viento. Pero en esa casa no era solo cansancio, era algo más. Era como si me estuvieran apagando poquito a poco, como una vela que ya no tiene aire. Al principio pensé que era normal. Uno va a otro país, no conoce a nadie, tiene que acostumbrarse. Pero no, lo que vivía ahí no era normal, era otra cosa. Y yo no quería verlo, no quería aceptar que me había metido en un lugar donde no me veían como persona. Un día me di cuenta de que ya no me dejaban salir ni los domingos. Yo preguntaba si podía ir a la iglesia, aunque fuera un rato, para sentirme más cerca de mi tierra, de Dios, de mí misma. Y Patricia me decía, es que el Señor no puede quedarse solo, a ver si la próxima. Y así pasaron semanas, luego meses. Me empezaron a esconder el teléfono de la casa. Cuando llegué me habían dicho que podía usarlo para emergencias. Pero cuando quise llamar a México, porque mi hermana me escribió una carta diciendo que una de las niñas se había enfermado, Patricia me dijo, eso no es una emergencia, ya se curará. Y guardó el teléfono en su cuarto. Eso me partió. Saber que mi nieta estaba con fiebre, vomitando, y yo tan lejos, sin poder hacer nada, ni siquiera escuchar su voz. Una noche, mientras limpiaba la cocina, escuché que Paul, el hermano de Patricia, decía, «Tenemos que buscar a otra, esta ya se ve lenta, nos va a causar problemas». Lo dijo como si yo no existiera, como si no estuviera ahí a unos pasos, tallando platos con las manos todas resecas del jabón. Sentí un nudo en la garganta, pero no dije nada. Me tragué el coraje, como tantas veces. Esa misma semana, Patricia me empezó a hablar diferente, más seca, más dura. Me gritaba por cosas pequeñas. «Ya te dije que ese café no le gusta. ¿Por qué pusiste sus zapatos así? No toques mis cosas». Yo pedía disculpas por todo, hasta por cosas que ni había hecho, porque tenía miedo. Miedo de que me corrieran, de quedarme en la calle, sin papeles, sin dinero, sin nada. Una noche, mientras ayudaba a Don Arthur a cambiarse, él estaba muy inquieto. Se quejaba, no quería dejarse poner la pijama. Me empujó sin querer y se golpeó con el borde de la cama. Le salió un pequeño moretón en el brazo. Le conté a Patricia lo que pasó con toda la verdad. Le dije, estaba agitado, no quiso cooperar, se movió y se golpeó solo. Pero ella no me creyó, me gritó en la cocina con una cara que nunca voy a olvidar. Me dijo, si le pasa algo más, tú vas a ser la responsable, y no quiero excusas. Yo no podía creer lo que oía. ¿Responsable yo? ¿Por qué? Si lo único que hacía era cuidar de él con todo mi corazón, con más paciencia de la que yo misma sabía que tenía. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la camita abrazando la foto de mis nietas y pensé, esto no es vida, esto no es lo que me prometieron. Pero no tenía opción. Empecé a notar otras cosas, como que no me daban lo suficiente de comer. Lo que sobraba, sí, pero cada vez sobraba menos. Un día, Patricia me dijo, «No estás aquí para comer, estás aquí para trabajar». Esa frase me dolió como una pedrada en el alma, porque yo no pedía lujos, solo un plato de comida caliente después de 14 horas de trabajo. A veces me mareaba, me dolía la cabeza, se me nublaba la vista. Pensé que era la edad, el cansancio, pero en el fondo sabía que también era el estrés, el maltrato, la tristeza. Mi cuerpo estaba diciendo, ya no puedo más. Intenté escribir una carta a mi hermana, pero no tenía cómo enviarla. No podía salir, no conocía a nadie, y me daba miedo que Patricia la encontrara.
Una tarde, mientras lavaba el baño, vi mi reflejo en el espejo. No me reconocí. Tenía la cara ojerosa, la piel reseca, los ojos apagados, y me dije, ¿qué pasó contigo, Rosaura? ¿Dónde quedó esa mujer fuerte, alegre, que hacía tortillas cantando? Ahí fue cuando entendí. Ya no era solo trabajo pesado, era algo más profundo, era abuso, era humillación, era encierro. Pero, ¿a quién le decía? ¿Quién me iba a creer? Yo era una mujer sola, sin papeles, sin inglés, sin recursos. ¿A dónde iba a ir? Esa casa se convirtió en una cárcel sin barrotes, y yo en una sombra de mí misma. Y fue ahí, en medio del cansancio, del silencio, del dolor, cuando supe, sin lugar a dudas, que algo andaba muy, muy mal. Hay noches que una quisiera borrar de la memoria, no por lo que pasó, sino por lo que te hicieron sentir. Esa sensación de estar sola, de no valer nada, de tener miedo de verdad. Esa noche fue así. No la olvido, aunque han pasado meses. Porque ese fue el momento en que todo cambió dentro de mí. Era una noche fría. Don Arthur había estado raro desde la tarde. Se veía más inquieto de lo normal, como si algo lo molestara. Yo traté de calmarlo con té, con su música clásica que a veces le tranquilizaba, con palabras suaves, pero no funcionaba. Cenó poco. Me dijo que su mamá lo estaba esperando. Me miró a los ojos y me preguntó, «¿Tú eres mi hermana, verdad?» Y yo, con el corazón apretado, le dije que no, pero que estaba ahí para cuidarlo. Sonrió, pero esa sonrisa se borró en segundos. Se paró de la silla, empujó el plato al suelo y comenzó a gritar. Yo intenté calmarlo, le hablé bajito, le tomé la mano, pero él estaba como en otro mundo. Se tapaba los oídos, decía que escuchaba voces, que alguien lo quería lastimar. Y de pronto me golpeó. No fue con fuerza, fue como un manotazo torpe, pero me pegó en el brazo. Me asusté. No por el golpe, sino por su mirada. Nunca lo había visto así. Era como si no estuviera en su cuerpo. Llamé a Patricia. Ella estaba en su recámara, con la puerta cerrada como siempre. Toqué varias veces. Cuando por fin salió, le expliqué lo que estaba pasando. Y en lugar de ayudar, en lugar de preocuparse por su papá, me gritó, «¿Qué le hiciste? ¿Qué hiciste para ponerlo así?» Le dije que nada, que solo le di de cenar, que traté de calmarlo. Pero no me escuchaba, solo me acusaba. Yo estaba temblando, literalmente. Sentía las manos frías, la garganta cerrada. Quería llorar, pero no podía. Tenía que seguir cuidando al Señor. Esa noche, don Arthur no quiso irse a dormir. Se sentó en una silla del pasillo, con la mirada perdida. Yo me quedé con él. Le puse una cobijita encima, le sostuve la mano cuando se ponía nervioso. Y ahí me quedé, por horas, sentada en el suelo acompañándolo. Patricia no volvió a salir. Paul tampoco. Nadie me ayudó. Nadie me ofreció una taza de café, un vaso de agua, una palabra de apoyo. Nada. Cerca de las 2 de la mañana, don Arthur se quedó dormido en la silla. Yo lo cubrí bien, le puse un cojín detrás de la cabeza y me fui a mi cuarto, con la esperanza de dormir aunque fuera una hora. Pero cuando abrí la puerta, me di cuenta que había algo diferente. Mi cuarto tenía seguro por fuera. Estaba cerrado. No entendí al principio. Pensé que era una equivocación. Toqué. Nadie respondió. Toqué más fuerte. Y entonces escuché la voz de Paul, seca, sin emoción. «Es por seguridad. Quédate ahí esta noche. Mañana hablamos». ¿Seguridad? ¿Seguridad de quién? ¿De mí? Me senté en la cama, completamente en shock. Mi corazón latía tan rápido que sentía que me iba a desmayar.
No sabía si llorar, gritar o quedarme callada. Al final, solo me cubrí con la cobija, me hice bolita y lloré. Lloré como una niña. No fue por el encierro en sí, fue por lo que significaba, porque esa noche entendí que no confiaban en mí, que me veían como un peligro, que después de todo lo que había hecho, de todo el esfuerzo, de todo el cariño con que cuidaba al Señor, me trataban como si fuera una amenaza. ¿Sabes lo que es eso? Que te cierren la puerta con seguro, como si fueras una criminal. Yo nunca he robado nada, nunca he levantado la voz, nunca he hecho daño a nadie, y aún así, ahí estaba, encerrada en un cuartito sin ventanas, sin teléfono, sin salida, sola. Me acordé de mi hijo. Pensé, Toñito, si estuvieras vivo, me sacarías de aquí. Y pensé en mis nietas. ¿Qué van a hacer si algo me pasa? Esa noche recé. No un rezo bonito de esos que se dicen en voz baja. No, reclamé. Le hablé a Dios con el alma herida. Le dije que ya no podía, que por qué me ponía estas pruebas, que si quería que me rompiera, pues ya lo había logrado. Pasaron las horas. No dormí nada. Solo cerré los ojos por ratitos, pero no descansé. Cuando amaneció, la puerta seguía cerrada. No fue hasta las 7 que escuché la llave girar. Paul abrió la puerta, me miró sin decir palabra y se fue. Yo salí como alma que lleva el viento. Fui directo con el señor Arthur. Estaba en su cama, tranquilo, dormido. Me senté a su lado, le tomé la mano y en silencio lloré otra vez. Esa fue la noche que no olvido. No por el golpe, no por el encierro, sino por el dolor invisible de saber que, para esa familia, yo no era Rosaura, no era una mujer que había dejado su país, su familia, sus nietas. No, era la sirvienta, la que está ahí para servir y callar. Pero dentro de mí algo cambió. Ese fue el momento en que empecé a pensar en irme, en buscar una salida, en recuperar mi voz, porque entendí que nadie me iba a salvar, que si yo quería salir viva de ahí, tenía que empezar por mí misma. Dicen que todos tenemos un límite, y aunque una mujer como yo ha aprendido a callar, a aguantar, a poner la otra mejilla, también llega un momento en que ya no se puede más. Ese momento me llegó una mañana. No fue con gritos, ni con golpes, ni con escándalos. Fue en silencio, un silencio que dolía por dentro, como si algo se hubiera roto sin hacer ruido. Había pasado una semana desde aquella noche que me encerraron. No me volvieron a decir nada. Nadie pidió disculpas. Nadie explicó nada. Era como si todo hubiera sido normal, pero yo ya no era la misma. Me levantaba más lenta, el cuerpo me pesaba, pero lo que más pesaba era el alma. Ya no cantaba mientras barría. Ya no hablaba con el señor Arthur con ternura. Hacía las cosas por inercia, como robot. Una mañana, Patricia me pidió que limpiara el garaje. Yo nunca había entrado ahí. Estaba lleno de cajas, herramientas, cosas viejas. Era un trabajo pesado y yo ya venía cargando semanas sin dormir bien, comiendo mal, con los huesos chillando de dolor. Pero dije que sí, como siempre, como buena Rosaura, porque no estoy aquí para quejarme, me repetía. Me puse a barrer, a mover cosas, a limpiar telarañas, y de pronto me mareé. Todo me dio vueltas. Sentí que el aire se me iba. Me apoyé en la pared, pero las piernas me temblaban. Me senté en el piso frío, tratando de respirar. Y ahí me quebré. No sé qué me pasó exactamente. Solo sé que me eché a llorar. Pero no como otras veces. Fue un llanto seco, desesperado, como si por fin el cuerpo dijera, ya basta. Me abracé a mí misma y empecé a decir en voz baja, ya no puedo, ya no quiero, ya no puedo más. Estuve así un buen rato,
No sé si fueron 5 minutos o una hora, pero por primera vez me permití sentir todo lo que venía guardando desde hacía meses. La tristeza, la impotencia, la rabia, la culpa, porque sí, me sentía culpable también, culpable por haber dejado a mis nietas, por haber creído en una promesa vacía, por no tener fuerza para salir de ahí. De repente, escuché la voz de Patricia. ¿Qué haces ahí tirada? No que muy fuerte. Me levanté como pude. No le respondí. Tenía los ojos rojos, la nariz mojada, las manos sucias, y ella solo me miró con desprecio. Si no puedes con el trabajo, mejor dime. No estás aquí para perder el tiempo. Eso me dijo. Y ahí, sin pensar, le solté. No soy una máquina, soy una persona. No fue un grito, fue bajito, pero firme. Ella se quedó callada unos segundos y luego se fue sin decir más. Yo regresé al cuarto y me senté otra vez en la cama. Sentí que me había revelado, pero en el fondo me sentía aún más sola. Esa noche no dormí. Me quedé pensando en mi vida, en cómo había llegado a ese punto. ¿Dónde quedó Rosaura, la mujer valiente que crió sola a un hijo? La que trabajó 1000 oficios para sacar adelante a su familia, la que nunca se rindió. ¿Dónde estaba? Pensé en escaparme. Sí, así literal. Salir en la madrugada, caminar hasta no sé dónde, pedir ayuda a alguien, a quien fuera. Pero, ¿y si me perdía? ¿Y si me deportaban? ¿Y si me quitaban todo lo que había ganado con tanto esfuerzo? Tenía miedo, mucho miedo, y ese miedo me ataba como cadenas invisibles. Al día siguiente, mientras lavaba los trastes, me miré las manos. Estaban resecas, con cortadas pequeñas, los dedos hinchados, y pensé, no vine aquí para esto, vine para darle un futuro mejor a mis nietas. Pero si yo me muero en este lugar, ¿de qué les va a servir? Ese pensamiento fue como una chispa. No fue una decisión inmediata, pero fue el principio de querer levantarme, de dejar de aguantar lo que no merezco, de buscar una salida, por chiquita que fuera. Esa tarde busqué entre mis cosas una dirección que me habían dado cuando llegué. Era de una iglesia latina, de esas que ayudan a gente como yo. La había guardado por si acaso, y ese por si acaso llegó. La escribí en un papel y lo escondí dentro del zapato. Esa fue la primera vez, en mucho tiempo, que sentí un poquito de esperanza. Poquita, sí, pero suficiente para no dejarme morir en vida. Ese fue el día que me quebré, pero también el día en que empecé a volver a ser yo. Esa semana fue como caminar sobre vidrios. Yo ya sabía que no podía más. Mi cuerpo estaba cansado, pero más que eso, mi espíritu ya no tenía fuerza. No era solo que trabajara mucho o que me trataran mal, era que cada día me sentía menos yo. Me levantaba, hacía lo que tenía que hacer, comía lo que me daban, si es que me daban algo, y dormía con un nudo en la garganta. Y esa idea de escaparme, que antes me daba miedo, ahora era lo único que me daba algo de esperanza. Una lucecita chiquita en medio de tanta oscuridad. No sabía cómo hacerlo. No conocía a nadie fuera de esa casa. No tenía dinero, ni teléfono, ni dirección exacta a dónde ir. Solo tenía esa notita con el nombre de una iglesia latina. Me la había dado una señora del aeropuerto cuando llegué. Ella me vio nerviosa y me dijo, por si algún día necesitas ayuda, ellos apoyan a la gente que llega sola. Y yo, sin saber por qué, la había guardado como quien guarda un escapulario. La dirección estaba medio borrosa ya, pero se leía algo. Iglesia Nueva Esperanza, East Ela. Eso era todo. Una tarde, mientras sacaba la basura, vi al vecino de al lado,
Un señor chaparrito, de piel morena, con gorra y camiseta sin mangas. Ya lo había visto varias veces, pero nunca me había animado a hablarle. Ese día algo en mí dijo, es ahora o nunca. Me acerqué despacito. Él estaba lavando su coche. Le dije, disculpe, ¿usted habla español? Me miró y sonrió. Claro que sí, paisana. ¿Todo bien? Ahí me quebré. No podía evitarlo. Las palabras me salieron todas juntas. Le dije que necesitaba ayuda, que llevaba meses encerrada, que no tenía a quién acudir, que había una iglesia pero no sabía cómo llegar. Él me escuchó. Se quedó serio y luego me dijo, espéreme aquí. Entró a su casa. Yo pensé que se había asustado, que no quería meterse en problemas, pero no. Salió con un teléfono y me lo dio en la mano. Llame. Ahí está el número de la iglesia. Lo tenía guardado, porque su mamá iba a misa ahí. Yo tomé el teléfono con las manos temblando. Marqué. Y del otro lado contestó una voz de mujer, cálida, tranquila. Buenas tardes, Iglesia Nueva Esperanza. ¿En qué podemos servirle? Y yo, sin poder evitarlo, rompí en llanto. Le dije todo, quién era, dónde estaba, lo que había vivido y que necesitaba ayuda, que no quería volver a México sin haber hecho algo por mis nietas, pero que tampoco podía seguir así. La señora me escuchó sin interrumpirme. Luego me preguntó, ¿puedes salir de la casa mañana, aunque sea un momento? Le dije que no sabía, pero que iba a intentarlo. Ella me dijo, vamos a ir por ti. No estás sola, pero tienes que dar el paso. Me dio instrucciones, que a tal hora, en la esquina de la calle, habría una camioneta blanca con una cruz azul. Solo tenía que subirme. Colgué y me quedé un rato mirando el teléfono, como si no pudiera creer lo que acababa de pasar. Le devolví el celular al señor, que se llamaba Ernesto. Me dijo, no se preocupe, usted no está sola, aquí hay gente buena también. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sentí una mezcla rara. No era alegría, porque aún estaba atrapada, pero sí era algo parecido a la fe, como una vocecita que me decía, sí se puede. Guardé mis pocas cosas en una bolsa, solo lo necesario. Mi foto de las niñas, una muda de ropa, la carta de mi hijo y un rosario que me dio mi madre antes de morir. Me fui a dormir con la ropa puesta, y cuando el reloj marcó las 5 de la mañana, me levanté, me puse un suéter encima y salí en silencio. Dije una última oración al pie de la cama. Le pedí perdón a don Arthur por irme así, y salí. El aire de la mañana me pegó en la cara como un golpe suave. No tenía miedo, tenía decisión. Caminé rápido hasta la esquina, y ahí estaba, la camioneta blanca, con la cruz azul. Me subí. Adentro había 2 personas, una señora de unos 60 con ojos bondadosos y un joven con gorra y sonrisa tímida. ¿Rosaura? Sí, soy yo. Bienvenida, ahora estás segura. No pude hablar, solo asentí con la cabeza. Mientras la camioneta se alejaba, miré por la ventana. Vi por última vez esa casa donde tanto sufrí. Y en vez de rabia, sentí alivio, como si me quitara un costal de encima. No sabía qué me esperaba. No sabía si la iglesia me iba a dar techo, comida, trabajo, pero sabía algo. Ya no estaba sola. Y eso fue suficiente para volver a respirar. Cuando me bajé de esa camioneta frente a la iglesia, sentí algo que no sabía si era miedo o descanso. Mis pies tocaban el suelo, el aire era fresco, la calle estaba tranquila, pero dentro de mí había una tormenta. La señora que me recibió se llamaba Herminia. Tenía un suéter largo, una voz suave y una mirada de esas que te hacen sentir en casa aunque no hayas dicho ni una palabra. Me abrazó. Sí, me abrazó así sin conocerme.
Y yo me quebré otra vez. No me lo esperaba. Tantos meses sin un gesto de cariño, sin una caricia, sin un ¿cómo estás? Y de pronto, una mujer extraña me abrazaba como si me conociera de toda la vida. Ese abrazo me dolió, porque me recordó cuánto lo necesitaba. La iglesia no era grande. Tenía un patio con bancas, una cocina comunitaria y un cuarto donde me dejaron quedarme. Nada lujoso, pero para mí era como un palacio. Tenía ventana, tenía una cama limpia, tenía una puerta que se abría desde dentro. Ese mismo día me dieron de comer un platito con arroz, frijoles y una tortilla calientita. Comí despacio, como si no quisiera que se acabara. No era la comida en sí, era que alguien me la había servido con amor, pero, aunque todo parecía mejor, yo no podía sentirme en paz. Tenía una sensación rara en el pecho, como si algo estuviera mal, aunque ya estuviera a salvo. Me dolía todo. El cuerpo, sí, pero más el alma. Me sentía culpable. Culpable por haberme ido sin despedirme. Culpable por dejar al señor Arthur, aunque él ya casi no supiera quién era yo. Culpable por no haber podido soportar más. Yo pensaba que la libertad iba a sentirse como un respiro profundo, como un canto de pájaros. Pero no. La libertad dolía. Dolía porque me recordaba que estuve presa. Dolía porque ahora sí tenía tiempo para pensar. Y pensar a veces es más duro que trabajar 16 horas seguidas. Las primeras noches no dormía bien. Me despertaba con miedo de que Patricia me viniera a buscar. Soñaba que me regresaban, que me gritaban, que me decían que yo era una desagradecida. Me despertaba empapada en sudor, abrazando el rosario como si fuera un escudo. La hermana Herminia me dijo que era normal, que muchas mujeres que habían pasado por cosas parecidas se sentían así, que el cuerpo se libera más rápido que el corazón. Me llevó a una cita con una doctora de la comunidad. Me hicieron análisis, me pesaron, me revisaron. Tenía anemia, presión baja y signos de desgaste por estrés prolongado. La doctora me preguntó si había comido bien los últimos meses, y ahí me di cuenta de algo que no había querido ver. Me estaban dejando morir poco a poco, y yo lo había permitido, por miedo. Empecé a ir a los grupos de apoyo que tenían en la iglesia. Éramos puras mujeres, cada una con su historia. Unas venían de limpiar casas donde no les pagaban, otras de cuidar niños que no eran suyos. Algunas habían dormido en garajes, otras habían pasado hambre, humillaciones, desprecio. Yo las escuchaba y sentía que todas éramos la misma mujer con diferente nombre, la misma fuerza disfrazada de silencio. Un día me dieron un cuaderno. Escribe lo que sientes, me dijeron, y empecé a escribir. Despacio, sin saber cómo. Al principio solo decía, estoy cansada, estoy triste, extraño a mis nietas. Pero poco a poco empecé a soltar más. Me dolió cuando me gritaron. Me sentí basura. Tuve miedo. Pensé que iba a morir allí. Escribir me ayudó. No me curó de un día para otro, pero me alivió. Era como sacar el veneno. La hermana Herminia también me ayudó a llamar a México, a oír la voz de mi hermana, a oír la risa de mis nietas. Lloramos todas. Yo de este lado, ellas del otro. Nos prometimos que íbamos a seguir adelante, juntas, aunque lejos. Un día Herminia me dijo algo que nunca se me va a olvidar. Rosaura, la libertad no siempre llega con alegría. A veces llega con heridas, pero igual es libertad. Y tenía razón. Ser libre no me quitó el dolor, pero me dio la oportunidad de empezar a sanar. Poco a poco fui saliendo, fui conociendo otras personas, fui ayudando en la cocina, fui retomando mi voz.
Ya no era la mujer que llegó con miedo y mirada baja. Empecé a ser otra vez esa Rosaura que sabe levantarse. La libertad dolía, sí, pero también me estaba enseñando a quererme, a ponerme primero, a decir no cuando antes decía sí solo por miedo. Y sobre todo, me estaba dando algo que creí perdido, una segunda oportunidad. Cuando una ya tiene más de 50, cree que lo ha vivido todo, que ya no hay espacio para comenzar de nuevo, que lo que no se hizo antes ya no se hará. Pero no es verdad. Lo digo porque lo viví, porque me tocó empezar desde cero, con 52 años, en otro país, con el alma hecha pedacitos, pero viva. Después de unas semanas en la iglesia, Herminia me llamó una tarde. Estábamos lavando trastes. Me dijo: Rosaura, hay una familia latina que busca a alguien para cuidar a una señora mayor. No es como tu trabajo anterior. Es gente buena. Si te animas, yo les hablo de ti. Sentí un nudo en el estómago. La sola idea de volver a cuidar a alguien me daba miedo, pero también sabía que no podía quedarme ahí para siempre. Tenía que moverme, buscar otra vez un camino. Le dije que sí, con voz bajita, pero sí. Esa misma semana fui a conocerlos. La casa era modesta, con flores en la entrada y olor a comida recién hecha. Me recibió la hija de la señora. Se llamaba Miriam, y desde que me miró, me sonrió con los ojos. Me dijo: mi mamá tiene Alzheimer leve. Necesita compañía más que cuidados médicos. Aquí todos somos mexicanos. Si decides quedarte, eres parte de la familia. No pude evitar que se me llenaran los ojos. Era la primera vez que alguien me hablaba así en mucho tiempo. Me quedé. Y no fue fácil al principio. Nada es fácil cuando vienes de tanto dolor. Tenía pesadillas, me costaba confiar, a veces me asustaba si alguien alzaba la voz. Pero poco a poco, esa familia me fue devolviendo algo que creí perdido: la dignidad. La señora que cuidaba se llamaba Doña Carmelita, una viejita dulce de manos arrugadas y voz bajita. Le gustaba escuchar boleros, tejer y hablarme de su juventud en Jalisco. A veces se confundía, me llamaba por otro nombre, pero siempre me decía: gracias por estar conmigo, mija. Yo le preparaba su desayuno, le ponía sus calcetas, la peinaba con cuidado, y ella me tomaba la mano con cariño, ese cariño que tanto me había hecho falta. Miriam me dio un cuarto con ventana, tenía una camita cómoda, un buró con lámpara y hasta un espejo. El primer día me dejaron una cajita con productos de baño nuevos, un detallito que para muchos es nada, pero para mí fue como un abrazo. Me pagaban justo, comía con ellos, me dejaban usar el teléfono para llamar a México. Y los domingos me llevaban a misa. Ahí empecé a sanar de verdad, no solo por lo material, sino porque me sentía vista, respetada, cuidada. Un día Miriam me preguntó si quería aprender inglés. Le dije que sí, aunque me daba vergüenza. Ella me trajo un librito con frases básicas y todos los días practicábamos una media hora. Hello, my name is Rosaura. Nice to meet you. How are you? Parecía poco, pero para mí era como volver a la escuela a los 52. También empecé a juntar dinero, poquito a poquito. Mandaba a mis nietas cada mes algo para sus útiles, para sus zapatos. Mi hermana me mandaba fotos. La más chiquita ya estaba aprendiendo a leer. La mayor había ganado un premio en la escuela y cada vez que veía esas fotos me decía: todo esto vale la pena. Un día recibí una carta de ellas, con dibujos, corazones y una frase que no puedo olvidar. Gracias, abuelita, por todo lo que haces por nosotras. Lloré tanto, pero ya no de tristeza. Era un llanto limpio,
de esos que sacan lo que queda de dolor. En Navidad, Miriam me regaló un suéter rojo y doña Carmelita me escribió una notita. Gracias por cuidarme. Dios te bendiga siempre. Esa noche cenamos todos juntos, tamales, ponche, risas, canciones. Y por primera vez desde que llegué a este país, me sentí en casa. No era mi casa, no eran mis hijos, ni mis nietas, ni mi tierra, pero era un lugar donde mi presencia tenía valor, donde mi voz era escuchada, donde podía reír sin miedo. Empezar desde cero no fue sencillo. Me dolía el cuerpo, sí, pero lo que más dolía era el corazón lleno de cicatrices. Y aún así, cada paso me acercaba más a mí misma. Aprendí que no hay edad para recomenzar, que a veces hay que romperse del todo para poder reconstruirse de verdad, y que aunque la vida nos arrastre, mientras una respire, todavía puede florecer. Hoy, cuando me miro al espejo, ya no veo a la mujer derrotada que llegó a esa Casa Blanca con miedo. Veo a Rosaura, con arrugas, con historia, con fuerza. Veo a una mujer que cayó, pero que tuvo el valor de levantarse. Y eso ya nadie me lo quita. A veces me preguntan si valió la pena venirme a Estados Unidos, si, después de todo lo que viví, lo haría de nuevo. Y la verdad, no tengo una respuesta fácil, porque sí, estoy bien ahora, estoy viva, tengo un trabajo digno, mis nietas comen, estudian, ríen, pero el precio que pagué fue alto, muy alto. Cuando una escucha hablar del sueño americano, todo suena bonito. Las oportunidades, el dinero, el progreso, el futuro mejor, pero nadie te cuenta el otro lado, el lado oscuro, el que se vive en silencio, en soledad, sin testigos. Nadie te dice que muchas veces vas a ser invisible, que puedes trabajar hasta que el cuerpo no dé más y aún así no vales, que hay casas grandes con puertas cerradas donde mujeres como yo lloran en silencio mientras limpian lágrimas ajenas. Nadie te cuenta que puedes sentirte presa en un país libre, que el miedo te sigue a todas partes, miedo a perder el trabajo, miedo a que te deporten, miedo a hablar, miedo a que te llamen mentirosa si denuncias, miedo a que nadie te crea. Nadie te dice que muchas venimos aquí con el corazón roto y lo único que recibimos es más heridas. Yo no soy víctima. No me gusta esa palabra. Soy sobreviviente de un sistema que muchas veces te exprime y luego te desecha, de personas que abusan de tu necesidad, de un silencio que te enferma, pero también soy testigo de algo más, de que hay gente buena, de que en medio del dolor también se puede encontrar bondad, que hay manos que se tienden cuando menos lo esperas, que hay iglesias, vecinas, mujeres como Herminia, que se convierten en ángeles sin alas. Hoy, a mis 52 años, no tengo casa propia, ni carro, ni cuenta de banco con miles de dólares, pero tengo paz y después de todo lo que viví, eso es mucho decir. Sigo trabajando, sí. Sigo enviando dinero a México. Sigo extrañando cada día a mis nietas. Pero ahora lo hago desde un lugar distinto, desde el respeto, desde la libertad, desde el amor propio que tanto me costó recuperar. Si tú estás viendo este video y pasaste por algo parecido, te abrazo, te creo, no estás sola. Nadie tiene derecho a tratarte como menos. Y si algún día te sentiste invisible, quiero que sepas que aquí, al menos aquí, te vemos. Y si tú, del otro lado de la pantalla, nunca viviste algo así, pero conoces a alguien que cuida ancianos, que limpia casas, que trabaja en silencio mientras tú comes o duermes, míralo con respeto, salúdala. Pregúntale cómo está. A veces, un buenos días puede salvar el día entero. Yo conté mi historia porque ya no quiero callar,
porque muchas como yo se quedan en la sombra y porque cada vez que una mujer habla, otras se atreven. No sé qué me espera más adelante. No sé si algún día podré traer a mis nietas conmigo. No sé si regresaré a México a envejecer donde nací. Pero sí sé algo. Ya no tengo miedo. Y si esta historia te tocó, si te hizo pensar, sentir o recordar, te invito a dejarme un comentario. Dime desde dónde estás viendo este video. Dime si conoces a alguien que pasó por algo así. Dime si tú también tienes una historia que contar. Y si quieres escuchar más historias como la mía, de mujeres y hombres que cruzaron fronteras con el alma en la mano, suscríbete al canal. Aquí no contamos cuentos, contamos vidas. Gracias por escucharme. Gracias por darme voz. Gracias por hacerme sentir que no estoy sola. Soy Rosaura del Carmen Sánchez y esta fue mi verdad.